Busque el libro de Ageo, por favor. Ageo, capítulo 1. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Ageo está en el Antiguo Testamento. Yo sé que normalmente no estamos muy acostumbrados a meditar en estos libros, pero ahí están. Fueron escritos, dice Pablo, que toda la escritura fue inspirada por Dios. Así que fueron escritos con un propósito. Ageo capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 15. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra del Señor. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová a su pueblo. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová, diciendo al pueblo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Amén. Puede tomar asiento. En los parques de agua, todos los que hemos ido, hay una atracción que se llama río lento o piscina lenta. De pronto usted lo conoce como lazy river, ¿no? Piscina lenta o río lento. Y en esta atracción usted toma un flotador, se sienta en este flotador, y este río lo lleva, o esta piscina lo lleva alrededor de todo el parque, las veces que usted quiera. Entonces se sienta allí, se puede hasta dormir sin mucho esfuerzo, se puede broncear como usted quiera. El río lo lleva alrededor de toda la atracción, de todo el parque. ¿Por qué traigo esta ilustración a colación? Porque al ir leyendo este libro me da la impresión que Zorobabel, que Josué, que el pueblo estaban en modo comodidad, como si estuvieran en ese río lento, moviéndose alrededor de la ciudad, pasando por el templo y viendo el templo en ruinas, pero estaban relajados, tranquilos, felices de la vida, ocupados en sus cosas personales, a pesar de que el mismo Dios les había permitido por el edicto de Ciro regresar y comenzar a construir la reconstrucción de este templo. Como ya lo mencionamos, el mensaje del profeta son 4 mensajes que da el pueblo de Dios. Todavía estamos en el primer mensaje durante todo el primer capítulo, donde es un mensaje que Dios denuncia y exhorta al pueblo a comenzar nuevamente a reconstruir el templo. Durante estos versículos hemos hablado de que Dios primero llamó al pueblo a una reflexión mental, un análisis mental. Ustedes dicen que no hay tiempo para edificar mi casa, pues yo les digo que es mentira, porque sí hay tiempo, porque pudieron edificar sus casas lujosas. En segundo lugar, llama a un análisis de la conciencia. En otras palabras, ¿cómo es posible que ustedes puedan vivir en una casa lujosa, bien arreglada, mientras mi casa está descuidada, está desierta?
descuidada, desierta, podríamos decir, telarañas por todo lado, el monte por todo lado, muros caídos, madera caída, llena de musgo y toda esa situación. Decís que no ha llegado el tiempo, le dice el Señor, para edificar. Pero yo digo, quiero que pienses en el argumento ese de que ustedes dicen que no hay tiempo. Porque para sus casas elegantes sí hay tiempo. Entonces denuncia a Dios la forma de pensar de este pueblo y dice, la forma en que ustedes están pensando es incorrecta. Y tienen que empezar a pensar de una forma correcta, en otras palabras, una forma que esté alineada a mi voluntad. Entonces Dios confronta al pueblo. Lo confronta de múltiples maneras. Y aunque Dios sabe la respuesta de ellos, pero los pone a pensar. Examinen cómo están ustedes pensando. El Señor le muestra a este pueblo de que sus prioridades están equivocadas. Pregunto, ¿para qué Dios creó a este pueblo? ¿Para qué Dios formó a este pueblo? Si a usted le preguntan, ¿para qué Dios lo salvó? ¿Para cumplir el sueño americano? ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Para qué Dios salvó a este pueblo? ¿Para qué lo formó? ¿Sabe que Dios le dijo al pueblo de Israel, yo te formé, yo te hice, yo te saqué de Egipto y yo te saqué para que me sirvas, para que me adores? Usted recuerda en Éxodo capítulo 4, versículo 22 y 23, que Dios habla a Faraón a través a Faraón a través de Moisés y le dice, Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que mi pueblo viva para mí. Entonces Dios formó a este pueblo para que viva para él. Dios te salvó a ti, no solamente para salvarte de la ira de Dios, sino para que le sirvas, para que le adores, para que vivas, para que le sirvas únicamente a él. Y este pueblo había perdido de vista esto. El argumento que Dios usa en este pasaje para que Faraón deje ir a su pueblo es para que su pueblo le sirva, para que su pueblo le adore. Sin embargo, usted y yo estamos viendo aquí que este pueblo se desvió de ese propósito. Quizás lo habían pasado de generación en generación lo que tenía que hacer y habían perdido ese propósito. Se parece a mucho de nosotros, ¿cierto? Que Dios nos salvó para su gloria. Dios nos salvó para servirle. Y hoy nos hemos dedicado a servirnos a nosotros mismos. Y ese es el punto de este pasaje. Que Dios te salvó y hemos perdido de vista el propósito por el cual Él nos salvó. Como hablábamos en Filipenses, hemos dejado que la atracción del mundo nos envuelva tanto que nos hemos olvidado que aquí estamos de paso. Yo llevo 40 años aquí, puede ser que sean mis últimos años, como puede ser que llegue a los 80, como puede ser que no llegue, pero estamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sabe? Yo leí algo y alguien dijo lo siguiente sobre este pasaje, que mientras escuchamos nos damos cuenta que el pueblo de Dios padecía del viejo mal, la idolatría. Aunque aquí no habían imágenes de Baal, todavía había idolatría en su corazón. Los judíos estaban adorando a un ídolo mucho más siniestro, dice este comentarista. Estaban adorando a ellos mismos. Mientras el templo estaba en ruinas, ellos estaban construyendo casas para sí mismos, gastando su tiempo, energía y dinero y creatividad en sus propias casas, mientras descuidaban el templo de Dios. Idolatría. El culto a yo, que yo me sienta bien, que yo esté cómodo. Y no pasa eso muchas veces en las congregaciones. O sea, es que yo tengo que sentirme cómodo, que las cosas sean como a mí me gustan.
Y si no son como a mí me gustan, entonces no voy, no me presento o no participo, porque tiene que ser como a mí me gusta. La idolatría, el ego. O sea, el pueblo seguía sufriendo del mismo mal. Y si lo acomodamos a nuestro tiempo, seguimos con el mismo mal. O sea, que mi casa esté bien, que mi economía esté bien, que todo esté bien, pero las cosas de Dios, pues hombre, cuando llegue el tiempo le hacemos. En tercer lugar, Dios llama a este pueblo a una evaluación. Evalúen las consecuencias en las cuales estaban viviendo y caminando. Es como si Dios le dijera, hay algo que no está bien, examínenlo. A ver si lo pueden descubrir. O sea, hay algo que no está marchando bien. A ver si lo pueden descubrir, a ver si encuentran cuál es el error para que lo corrijan. Revisen sus conductas. Las consecuencias estaban negativas sobre su vida. Y aquí yo pensaba un poco quizás en Deuteronomio 28, donde quizás estaba haciendo, que esa profecía se estaba haciendo parte de su vida. Miren lo que dice Deuteronomio 28, versículo 38 al 40, búsquelo rápidamente. Porque estaban sufriendo consecuencias como por violar el pacto de Dios. Y miren lo que dice 28, Deuteronomio 28, sabe que habla sobre las consecuencias de desobedecer a Dios. Dice, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. ¿No? Esto parece el versículo 6, ¿cierto? Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Otra vez, ¿no? Parece que me estuviera diciendo el versículo 6 de otra forma. Tendrás olivos en tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque la aceituna se caerá. Las malas cosechas, la falta de lluvia, el frío, el hambre, el dinero, el saco roto, todo eso no es casualidad, dice el Señor. Es la consecuencia tu desobediencia. Y tienes que evaluar. Y no puede ser que estés viviendo de esta manera y sigues viviendo que estás bien. Volvemos a Proverbios. Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Correctos o buenos, pero su final es la muerte. Literalmente este era el caso de este pueblo. Iban caminando por lo peor que podían ir caminando, y sin embargo ellos creían que estaban bien. Estaban bien porque pensaban que tenían casas lujosas, porque habían alcanzado quizás sus sueños. Yo me los imagino por un momento pensando en su tiempo de cautividad, diciendo, oh, es que cuando yo regrese voy a tener mi propia casita, una casa bien bonita. No se parece a nosotros diciendo, bueno, voy a armar una casa en Colombia bien bonita y mando dinero, pues una casa en Colombia bien bonita para que cuando vaya a Colombia tenga una casa bien bonita. Eso solo lo hacemos los colombianos, ni los guatemaltecos, ni los mexicanos hacen eso, ni los salvadoreños. Y su vida gira en torno a construir mis cosas. Pero cuando tiene que ver con Dios, estoy muy ocupado. Y ellos no se daban cuenta de que estaban caminando por el camino equivocado. Iban por el camino ancho. Pero como tenían buenas casas, estaban tranquilos. Ahora, pastor, está mal lo que yo construya mi casita en México, porque yo estoy haciendo una casita en México, pastor, ¿será? No, yo no estoy diciendo que esté mal. Yo lo que estoy diciendo es que cuando el centro de tu vida se convierte en eso y vives para eso, y te olvidas de que Dios es el que te llamó para que le sirvieras, para que vivieras para ahí, ahí es donde está el conflicto. Y ahí es donde tenemos que revisar. En cuarto lugar, luego de darles un análisis, una evaluación, les envía un reto, un desafío, les da una orden clara y precisa. Subir al monte, traer madera, reedificar la casa. Un llamado a involucrarse activamente. Dijimos, era un llamado a remangarse las mangas de las camisas y decir, a trabajar manos a la obra. Porque hay que hacer algo para el Señor. Y Dios mismo se colocó en contra de su pueblo porque no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Para mí el versículo 18. Y oyó
Zorobabel, hijo de Salatiel, oyó Josué y oyó el resto del pueblo. Hay una palabra que tenemos que resaltar y es importante, y es que oyeron. Esta palabra oyeron o escuchar incluye, póngame atención por favor, prestar atención, incluye analizar, incluye actuar. Esta palabra también implica que se entiende lo que está escuchando, lo que está escuchando. Otras palabras podríamos decir, entonces entendió Zorobabel, entendió José y entendió el pueblo de lo que Dios estaba hablando. O podríamos decir, entonces analizaron Zorobabel, Josué y el pueblo lo que Dios estaba diciendo. ¿Para qué fue lo que oyeron? Bueno, pues el versículo da la respuesta. ¿Oyeron qué? La voz de Dios. A ver, me digo, pastor, pero si era el profeta el que estaba hablando, ¿cómo así que oyeron la voz de Dios? Bueno, el profeta estaba representando ¿a quién? A Dios. Porque el profeta estaba hablando ¿qué? ¿El mensaje de quién? De Dios. No fue que el profeta dijo, bueno, no tengo más nada que hacer, entonces le voy a hacer la vida imposible a esta gente, le voy a empezar a dar mensajes. Así dijo el Señor. No, era Dios. El profeta simplemente era el intermediario que Dios estaba usando para traer el mensaje al pueblo. Y el pueblo entendió que lo que venía del profeta era la voz de Dios. Hermanos, tenemos que aprender a oír la voz de Dios por medio de su palabra. Esto es fundamental e importante. Usted quiere crecer en la vida cristiana, hombre, aprenda a escuchar la voz de Dios. Adán y Eva, luego de su pecado, escucharon la voz de Dios. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Eso es otro mensaje. Pero lo que lo quiero llevar es que ellos pudieron identificar la voz de Dios. ¿Estaban qué? Acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Estaban sensibles a la voz de Dios. Samuel, ¿se acuerdan de Samuel? Cuando Samuel está joven y empieza a llamarlo Dios, ¿qué pensó Samuel cuando escuchó la voz por primera vez? Por segunda vez, por tercera vez. ¿Qué pensó? ¿Qué pensó? Que era Elí el que lo estaba llamando. Y siempre corría a Elí. Hasta que Elí por fin también entendió y dijo, chico, yo no te estoy hablando, a ti te está hablando Dios. Aprende a identificar la voz de Dios. Hermano, yo creo que hay muchos de nosotros que estamos confundiendo la voz de Dios. Y estamos escuchando predicaciones, palabras que están fuera de la palabra de Dios. Estamos escuchando fábulas de lobos rapaces y no estamos escuchando la voz de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Está usted oyendo la voz de Dios? Ahí donde usted estará preguntando, pastor, ¿y Dios habla hoy? Sí. ¿Cómo habla? Bueno, por medio de su palabra, por medio de la predicación de su palabra, cuando es predicada fielmente. Ahora, usted empieza a escuchar ese poco de locos que hay por ahí, que predican un montón de cosas raras, pues entonces usted va a escuchar la voz del diablo y no la voz de Dios. Mire, si usted no estudia la palabra, si usted no lee la palabra, si la única vez que usted lee la palabra es cuando viene el domingo aquí y el miércoles, si usted no la estudia, si usted no escucha las predicaciones, ¿cómo quiere que Dios le hable? Pregunto yo en mi ignorancia. ¿Cómo quiere que Dios le hable? ¿Usted quiere que Dios le hable de una voz audible? Perdóneme, pero es que usted no es Abraham. Usted tampoco es Moisés. Menos Samuel. Tampoco usted es Pablo. Si usted está esperando eso, pues va a morir en el intento. Porque Dios dice en su palabra que hoy habla a través de su Hijo, su Espíritu está aquí en medio nuestro, y a través de la predicación de la palabra de Dios, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la lectura de la palabra de Dios, entonces Dios va a hablar a tu vida.
Y si de alguna forma Él te va a hablar a tu corazón, te va a llevar a su palabra. Él no va a hablar nada que no esté fuera de su palabra, porque la Biblia dice, no sé la suya, al final dice, amén. La profecía terminó. Aquí está. Como dijo alguien por ahí, si quiere que Dios le hable, lea la Biblia. ¿Sabe? Yo muchas veces cuando he terminado de predicar, me han dicho, hermanos, uy, pastor, Dios me habló a través de la palabra que usted predicó. ¿Sabe? Yo recuerdo a Cornelio, yo cuando pienso en esto siempre recuerdo a Cornelio, pagano, ¿no? O bueno, yo diría ya que no era pagano, yo creo que ya el Espíritu Santo había hecho la obra en su vida. Y Cornelio le dijo a Pedro, Pedro, habla. Habla porque sabemos que el mensaje que tú traes viene de Dios. Hermano, cuando un pastor predica la palabra fielmente en la congregación, usted debe entender que es Dios mismo que le está hablando a su vida. Y tiene que recibir esa palabra como tal. Lo contrario es rebeldía. Y es franca oposición a Dios mismo. Hermano, sáquese por favor de la cabeza ese prejuicio de que es que el pastor me está tirando piedras. Sáquese de su vida ese prejuicio, es que ya le fueron con el chisme al pastor y el pastor me está diciendo desde allá todo lo que en mi vida. Saque ese prejuicio de su cabeza, por favor, porque cuando Dios te quiere hablar, no necesita que nadie venga a decir nada, simplemente toca abrir su palabra y Él comienza a hablar a la vida de las personas. Pero hoy los creyentes viven con ese prejuicio. Seguro alguien fue y le dijo mi vida. Seguro fue que leyó mi Facebook. Seguro fue que hizo esto. Bueno, yo no tengo tiempo para estar leyendo qué es lo que publica cada uno de ustedes. Levante la mano los que tienen Facebook aquí. Todos, mejor dicho, levante la mano los que no tienen Facebook. Me haría más fácil. ¿Usted cree que yo tengo tiempo para estar toda la semana? A ver qué dice el hermano, qué publicó el hermano Jeremías. A ver qué publicó el hermano Miguel. A ver qué predicó la hermana Daniela. A ver qué predicó él. A ver qué publicó Tony para ver qué hablo esta fin de semana. No, perdónenme. Se me iría toda la semana nomás mirando a ver de qué hablo. No, Dios no trabaja así. Cuando Dios quiere hablar a tu vida, te habla a través del maestro escuela dominical, te habla a través del pastor. O sea, aquí muchos hermanos muchas veces me han dicho en las clases de los caballeros salen, yo no entro, y usted puede hablar con el hermano Nelson, yo ni me siento con él a preguntarle a ver qué va a enseñar, nada. Y muchas veces el tema que él ha tratado allá, cuando me digo yo a predicar, confirmo. Con las damas ha pasado lo mismo, con los jóvenes nunca me han hecho ese comentario. Pero yo sé que con las damas y con los caballeros me han preguntado. Yo no me pongo de acuerdo con mi esposa que va a enseñar ella en su clase de damas. Cuando Dios quiere hablar, habla. Cuando tú tienes el corazón duro y quieres escudarte en que me fueron con el cuento, pues ya es otra historia. Miren, le recuerdo algo rápidamente, ¿sabe? Hay una persona que comenzó a venir a esta congregación cuando nos congregamos allá. Y creo que en su segunda visita yo estaba hablando sobre... O en la predicación, no me acuerdo bien exactamente, pero yo hacía referencia a no escuchar la música mundana y toda la cuestión y para aquí y para allá. Y en el ejemplo yo usé a Paquita, ¿no? La rata inmunda y todas esas cuestiones. Yo usé a Paquita y esta persona estaba en la congregación, yo no me di cuenta. Pero luego esa misma persona me contó que se molestó con alguien de la congregación porque le dijo, le fue con el chisme al pastor y por eso el pastor predicó de eso. Y yo nunca había hablado con ese creyente sobre esa cuestión, ni sabía que se montaba en ese carro y menos sabía que estaban escuchando música, todo tambor ahí en ese carro y música de esa. Pero esa persona se molestó en el momento con ese creyente porque creyó que me había dicho a mí algo. No, era Dios que estaba hablando. Bueno, gracias a Dios esa persona sigue hoy aquí y hasta donde he visto pues sigue dando frutos de verdadero arrepentimiento. A mí nadie me contó. Cuando Dios quiere hablar. Y si me pongo a contar las experiencias que hemos pasado aquí me quedo toda la tarde contándole eso, así que mejor sigamos en la palabra. Hermanos, si el predicador habla y está hablando la palabra de Dios fiel, sin quitarle, sin añadirle, hermano, tenga la convicción que es el mismo Dios el que está hablando y debes prestar atención y debes tomar acción a la brevedad posible. Y el miércoles estaba hablando sobre Bodia y Sintique. Y cuando alguien ve esos pasajes, lo más seguro dice, uy, el pastor ahí le está tirando a alguien. Yo no le estaba tirando a nadie, gracias a Dios estamos hablando de forma sistemática, versículo por versículo, y ese día quedó ese versículo. Si alguien está en esa situación, pues
Que tenga oídos para oír, que oiga, dice la palabra. Y si usted no estaba el miércoles, le recomiendo que escuche el estudio el miércoles, porque no vaya a ser que usted sea una Sintique o una Evodia. Y es una buena oportunidad para que usted vaya y Dios le hable a través de ello. Pero la palabra de Dios, hermano, por eso la palabra de Dios, la predicación en la congregación es la que debe tomar mayor tiempo. Es la que debe tomar la mayor atención de la gente. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, predica la palabra de Dios. Y yo escuché a un pastor en hace unos días decir algo interesante que lo quiero compartir con ustedes. Pero este hombre dijo, tristemente la Biblia está desapareciendo en los púlpitos en el día de hoy. Él dice que si algo tienen que cortar en la congregación, ¿sabe qué es lo que se corta? La predicación. Si hay alguna actividad extra, bueno, entonces pues, a ver, quitemos las canciones. No, las canciones, las canciones, déjela ahí. Quitemos la predicación. No, pues pastor, usted que predique 15 minutos. El énfasis hoy en las congregaciones es tener un show de luces, es tener buena música. ¿Qué importa que luego que predique, pero que haya una buena música? Y entre más corta la predicación, mejor. Porque así más atención podemos poner. Bueno, eso es lo que dice la gente. Y no me malinterpreta, a mí me gusta cantar, a mí me gusta la música, yo tengo ahí un montón de pedales y le he invertido dinero a los pedales porque me gusta y sonar, pero hermano, y la alabanza, no, me gustaría que hubieran buenas voces y que hubiera armonía de voces y todas las cuestiones así, qué bonito que sonara todo eso. Pero eso no puede sobrepasar la importancia de la predicación de la palabra de Dios, eso no puede robarle el tiempo a la palabra de Dios. Si tenemos que cantar una canción para darle más tiempo a la palabra de Dios, pues cantamos una canción. Porque necesitamos en la palabra de Dios. Porque cuando se predica, es Dios el que está, ¿qué? Hablando al corazón de la vida. Es a través de la predicación de la palabra de Dios que Dios transforma corazones, mueve corazones. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es que Dios va a usar la palabra para despertar a los muertos, para darle vida a los muertos, para llevar a los muertos a que tomen la acción. El pueblo no tomó la acción de la noche a la mañana, dijeron, bueno, ahora sí. No, ellos tomaron la acción, ¿por qué? Porque oyeron el profeta hablando a sus vidas. ¿Qué estaba hablando qué? La palabra de Dios. Hermano, en la predicación de la palabra de Dios es donde ocurre el milagro de tomar a un muerto espiritualmente y darle vida. Por eso hay que predicar la palabra de Dios. Por eso las charlas motivacionales, por lo menos aquí en esta congregación, no hay. Por lo menos aquí promesas de que vas a prosperar y todo ese relajo tampoco hay. Aquí tratamos de predicar la palabra de Dios en nuestra limitación, lo más fiel posible. Así que es de suma importancia, hermano, y présteme atención, por favor, de qué es lo que estamos escuchando. Hoy, bueno, ya quizás empezó a bajar, pero en las últimas semanas, todo el mes de marzo y mayo, ¿no? Todo tipo de predicaciones, usted escuchaba todo tipo de predicaciones por todos lados. Usted metía a Facebook y no era sino predicaciones por todos lados. Algunas de ellas edificantes y otras una cantidad de locuras. ¿Qué escuchó? Yo no sé qué haya escuchado usted. Eva escuchó la voz equivocada, la voz de la serpiente que le alimentó sus deseos. ¿Y qué pasó? La llevó a pecar. Hermano, la consecuencia inmediata de escuchar la palabra de Dios y de prestar atención a Dios, o a la voz de Dios en este pasaje, ¿cuál fue? ¿La encuentra usted allí del versículo 12? ¿Cuál fue la consecuencia inmediata? ¿Qué pasó después de que escucharon el pueblo? El pueblo escuchó a Dios. Consecuencia inmediata, se la leo entonces. Y temió el pueblo delante de Ageo, de Jehová. Temió el pueblo delante de Jehová. Hermano, ¿qué implica temor? Temor implica respeto. Temor implica sumisión, someterse a su disciplina. Temor implica obedecer
su voluntad. Y yo le he dicho varias veces, temer a Dios es tomar a Dios en serio. Es saber que lo que Él dijo en su palabra lo va a, ¿qué?, a cumplir. Y este es un vivo ejemplo. A través de Moisés les dijo en Deuteronomio que si desobedecían vendrían todas estas consecuencias. ¿Las estaban viviendo ellos por su desobediencia? Claro que sí. Entonces hay que temer a Dios. No es ese miedo de que ay, me van a dar un rayo, no. Es ese miedo de respeto, ese miedo de reverencia, ese miedo de admiración, ese temor de sometimiento a lo que Él dice en su palabra. Es cumplir su voluntad. Ahora, ¿y cuál era la voluntad de Dios? Pues está claro en el pasaje. La voluntad de Dios era de que el pueblo se sometiera a Dios y que reconstruyeran el templo. La voluntad de Dios era de que el pueblo organizara sus prioridades y colocar a Dios en el lugar que le corresponde. Y una forma que a veces uno puede interpretar o tratar de acomodar las prioridades sería, imagínese que usted está en su país. Aquí no puede imaginarse eso porque aquí no pasa eso. En su país sí pasa, o en nuestros países pasa. Que usted tiene la ropa fuera tendida, la ropa está fuera tendida, secándose. Sí, o sea, aquí eso es raro, en nuestro país es más común eso. Son las 3 de la tarde, el niño está en la cuna, hay cuenta que tiene un bebé. Y entonces el niño empieza a llorar. Se viene un aguacero de esos tremendos. Están tocando a la puerta y el teléfono suena. No era celular, es teléfono. ¿Qué agarra primero? Bueno, ahí usted empieza a buscar qué es lo que es prioritario. ¿Qué agarra usted primero? Pues yo no sé. Ahí está. Se lo digo más para que usted piense. Dios quería que organizara. Ahora no se me vaya a desconcentrar, luego sigue pensando en el ejercicio. Así como que fue un mal ejercicio ese. La voluntad de Dios era que ellos organizaran sus prioridades. ¿Qué es lo que tiene que ir primero? En el ejemplo que les di, todo era importante, pero algo tiene que ir primero. Bueno, Dios quiere que organicemos nuestras prioridades. ¿Qué es lo que tiene que ir primero en nuestra vida, iglesia? Es nuestra intimidad, nuestra relación con Dios por encima de todo. Mira el versículo 13. Entonces, Ageo enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dijo Jehová. Ahora mira algo interesante. Luego de que ellos escucharon a Dios, comenzaron a obedecer a Dios, Dios envía un mensaje nuevamente. ¿Cuál es la diferencia de este mensaje al mensaje anterior? Bueno, este ya no es un mensaje de denuncia. Este ya no es un mensaje donde les recrimina lo que están haciendo mal, sino que este es un mensaje de ¿qué? De ánimo, de confort, dice la hermana, de esperanza. Les dice, yo voy a estar con vosotros. ¡Wow! No, que Dios le diga a usted, yo voy a estar con usted. Dios lo que está diciendo aquí es, mire, yo les prometo mi presencia con ustedes. Es una confirmación de que yo voy a continuar fiel a ese pacto que he hecho con ustedes. Hermanos, una vez más, aquí vemos la obra de Dios. Dios dice, yo no voy a ser un espectador más, yo me voy a involucrar con ustedes, yo voy a ser activo en la tarea, yo voy a estar, mi presencia estará con ustedes. Pero esta seguridad tiene raíces históricas, es decir, que las podemos rastrear a lo largo de la Escritura, porque la presencia estaba con sus antepasados. Por ejemplo, en Génesis 28:15, Dios les dice, he aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueras y volvieras, y volveré a traerte a tu tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. En Éxodo 3:12 dice, y le respondió, ve, porque yo estaré contigo,
y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Josué, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermano, esta promesa es una promesa breve pero importantísima. Y se puede rastrear a lo largo de la Escritura. Dios dice, mi presencia estará contigo. Esa es nuestra luz en medio de la oscuridad. Es nuestra fortaleza en medio de la dificultad. Saber de que Dios está ¿quién? Con nosotros. Y hay grandes promesas. Que Dios estará, ¿no? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él nos guardará. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Dios promete su promesa sobre su pueblo. Fue tanto que Moisés entendió esta verdad y en Éxodo dijo, si tu presencia no va con nosotros, ¿qué dice? No nos saques. No nos saques. Yo no me muevo de aquí. Hermano, tener la presencia de Dios de nuestro lado es lo mejor, es mejor que cualquier cosa. La presencia de Dios era lo que ellos habían perdido por su idolatría o su ego, o por el culto a ellos mismos. Yo tratando de reconciliar esto una vez más con Filipenses, lo que estamos estudiando semanas atrás. Hermano, a veces los afanes de este mundo nos quieren quitar la mirada de las cosas eternas. Y nos olvidamos de que estamos de paso. Hermano, su presencia implicaba que recibirían la ayuda de Dios. Que en medio de las dificultades que ellos estaban presentando, que en medio de los enemigos que los estaban rodeando, Dios iba a estar al lado ahí para fortalecerlos, mire, espiritual, física, emocional y anímicamente. Espiritual, física, anímica y emocionalmente, Dios los iba a fortalecer. La presencia de Dios también representaba la dirección de Dios en este proyecto espiritual. Era la dirección de Dios aún en sus propias vidas. Su presencia no solo implicaría que estaría con ellos, sino que también estaría dispuesto a bendecirlos en todo lo que ellos hagan. Ahora recuerde que cuando estudiamos el versículo 6, el versículo 9 al 11, vemos que Dios había detenido toda bendición por causa de su obediencia. Bueno, ahora, cuando Dios dice mi presencia va a estar con ustedes, hermano, que sus prioridades se ven organizadas, Dios dice, ahora las cosas van a cambiar, van a venir bendiciones sobre sus vidas. Y mire el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué, sumo sacerdote, el espíritu de todo el pueblo. Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Estos versículos me recuerdan las palabras de Arthur Pink. Él dijo, no fue Adán quien buscó a Dios, fue Dios quien buscó a Adán. Y este ha sido el orden desde entonces. Filipenses 2:13 dice que Dios es el que produce ¿qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, está la constante o la constancia de todo el Nuevo Testamento. Y aquí recordamos las palabras de Agustín de Hipona, ¿no? Que él decía, el Nuevo Testamento late oculto en el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento está patente en el Nuevo Testamento. Hermano, yo veo algo aquí positivo en este versículo. Y dice claramente, despertó Jehová. ¿Quién los despertó? ¿Se despertaron ellos solos? Ellos dijeron, no, Dios los despertó. Otra forma podría decirlo fue que Dios abrió los ojos para que pudieran ver con claridad la condición tan crítica en la que ellos se encontraban. Yo les dije que habían pasado como 15 años, dicen los estudiosos. ¿Se imagina lo que es pasar 15 años
por un mismo lugar y usted ve la casa abandonada y no sentir nada. Ahora, quizás en nuestros países es más común también pasar, usted ver y abandonaron ese edificio, usted pasa y nunca construyen. Aquí creo que pasó en Dota, ¿no? 231 saliendo allá por, no, ¿por dónde era que era? Oh, sí, pasaba por donde está Sheres y toda esa cuestión, esos restaurantes. Hubo un hotel ahí, no sé cuántos se dieron cuenta. Ese hotel duró como un año ahí a la mitad. Y usted pasaba y uno decía, ¿y eso cuándo lo terminan? ¿Y eso cuándo lo terminan? A mí no me daba nada, pero me imagino que el dueño que estaba perdiendo billetes y decía, ya creo que funciona. Eso es lo que es pasar por la casa que se había destinado para el Señor, verla en ruinas, desierta y no sentir nada. Sus ojos estaban totalmente cegados. Y Dios abre sus ojos. Vieron la condición espiritual y física tan precaria en la que estaban viviendo y se dieron cuenta que estaban actuando mal y que tenían que hacer algo, ¿sabe? Cuando pensaba en esto, vino a mi mente los dos discípulos camino a Emaús. ¿Se acuerdan la historia? Los dos discípulos camino a Emaús. ¿Caminando con quién? Con Jesús. Jesús está hablando con ellos y ellos están felices de la vida y no se dan cuenta. Pero dice la palabra que cuando Jesús quitó la venda de sus ojos, en Lucas 24, versículo 32, miren lo que ellos dicen, se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, no ardía nuestro corazón. Es cuando Dios abre nuestros ojos, hermano, que podemos ver la realidad de las cosas. Despertó el Espíritu, habla de un cambio de actitud, un cambio de disposición. Primero se quejaban, primero decían que no había tiempo, primero decían que habían muchos problemas, primero decían que necesitaban descansar, que tenían pereza, etcétera, etcétera. Pero ahora dicen, manos a la obra, cambio de actitud. Mire, no fue que cambiaron las circunstancias. Y yo quiero que lo tenga usted claro y presente. Porque a veces estamos esperando es que cuando cambien las circunstancias, cuando cambie el gobierno, cuando cambie el pastor, cuando cambie mi vecino, cuando cambie mi esposo, cuando cambie mi esposa, cuando cambie mi profesor, cuando cambie mi jefe, ¿les cambiaron las circunstancias a ellos? ¿Las circunstancias siguieron qué? Igual los enemigos estaban allí. Las circunstancias seguían igual. Lo que cambió fue la actitud de ellos. Dios puso un cambio de actitud. Así que usted esperando que su vecino cambie, que el pastor cambie, que la iglesia cambie, lo que tiene que hacer es que orarle a Dios para que le ayude a cambiar su actitud. Y la actitud tiene que ver es con la ¿qué? Disposición. Porque una cosa es estar lavando los platos a estar lavando los platos feliz ahí. Los hijos apenas miran de reojo a los papás. No sé por qué sea eso. Y bueno, creo que todos los que hemos sido hijos, pues, hemos pasado por ahí. Yo de primero, como dice el apóstol Pablo. Ahora dijeron manos a la obra. Más de un latigazo extra me gané ahí por quebrar platos, pero bueno, ya qué más va a hacer. No más excusas, tiempo de actuar, cambio de actitud. Segundo que podemos decir, despertó el Espíritu, habla también de acción. Dios llevó a este pueblo a reaccionar. Este pueblo, al igual que nuestro mundo hoy, le damos mayor importancia a las cosas del mundo. El templo está en ruinas, a pesar de que Dios también había movido el corazón de Ciro para darle edicto, otra vez Dios actuando, pero el pueblo se había acomodado y no quería hacer nada. Entonces la palabra de Dios a través del profeta despierta para que este pueblo reaccione. Y yo creo, hermano, que es algo que necesitamos con urgencia hoy en nuestra congregación local. Un pueblo que despierte, que reaccione, que cambie la actitud frente a las cosas de Dios. Que Dios nos despierte de la pasividad con que le estamos sirviendo y que cambie esa actitud frente no al pastor, no frente al hermano, sino frente a Dios.
Porque en realidad esa actitud no es contra el pastor, no es contra el hermano enseguida, es contra Dios. No es contra la iglesia, es contra el Dios de la iglesia. Así como de la misma forma es Dios que habla a través del pastor. Si usted se levanta en contra de la iglesia de Jesucristo, se está levantando en contra de Dios. Y yo se lo digo una vez más, no permita que los placeres del mundo ahoguen la palabra que Dios ha traído a su vida. Este pasaje, ya lo hemos dicho, aprendemos también a escuchar atentamente la voz de Dios. ¿Para qué, pastor? Bueno, para que ella dirija nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestra conducta. Necesitamos la palabra de Dios para que ella dirija nuestros sentimientos, para que ella dirija nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestra conducta. ¿Sabe? Porque es fácil como cristianos acomodarnos y desatender nuestra vida espiritual mientras pensamos que estamos bien. Cuando en realidad estamos en un sueño profundo, en un flotador, en esa piscina lenta, dando vueltas. Y así vivimos muchas veces la vida cristiana. Y lo más trágico de eso es que nuestro engañoso corazón nos hace creer que estamos bien. Cuando no. Cuando examinamos nuestra vida a la luz de la palabra, nos damos cuenta que no estamos bien. Así que, hermano, yo creo que con urgencia necesitamos que Dios nos despierte. Que Dios nos despierte. Y mi oración es que Dios nos permita volver a los escritos del profeta Ageo y aplicarlos a nuestra vida de una forma sincera. Y un análisis profundo para que nuestra pereza, nuestro egoísmo, nuestra idolatría a nosotros mismos, nuestros ojos sean abiertos y comencemos a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe? Mira lo que dice el versículo 15. Y en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Desde el primer mensaje, según el versículo 1, se me olvidó poner los versículos allá, el versículo 1, el primer mensaje llegó, según el versículo 1, en el mes sexto, el primer día. Y este mensaje, aquí, o digamos no este mensaje, sino la acción que ellos tomaron, dice que llegó, ¿qué día? El 24 del mes sexto. ¿Cuántos días pasaron? ¿20 qué? 23 o 24. Se demoraron en reaccionar. 24 días el profeta, denles y predique, y ellos actuaron. Hermano, ¿qué nos deja de enseñanza este capítulo? ¿O qué aprendemos en este capítulo 1 del profeta? Bueno, que Dios siempre debe estar en primer lugar en nuestras vidas. Hermano, es fácil decir en teoría las prioridades correctas. Si yo le digo a usted, dígame las prioridades del cristiano, usted me las va a decir así, correctas, teóricamente, perfección. Pero otra cosa es llevarlas a la práctica. Otra cosa es vivir según esas prioridades. Mire, cuando hablamos en prioridades en referencia a Dios, nada puede competir con Dios en eso. Ahora, claro, el profeta no estaba llamando a que descuidaran a su familia. Yo no quiero que lo entienda de esa manera. El llamado era poner a Dios en el lugar correcto. Tener a Dios en mi primer lugar no significa que yo voy a abandonar a mi familia. Y a veces entendemos mal eso. Dios tiene que estar por encima de todo, aún de su propia vida. Ese es el lugar que le corresponde a Él.
Y a veces criticamos o hablamos de que gente tiene ídolos de madera, pero nosotros, como hablamos como este pueblo, nos hemos puesto nosotros mismos como el ídolo de nuestra vida. Yo primero y Dios cuando me quede tiempo. Y a veces ponemos a nuestros hijos de primero, bueno, mis hijos de primero y Dios cuando quede tiempo, o mi trabajo o el dinero, lo que sea. Hermano, el primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? Ahí no dice amarte a ti mismo con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ahí no dice ame a su terroncito de azúcar con todas sus fuerzas. Dice, ama al Señor tu Dios. No con una parte. Dice con todo tus fuerzas, con todas tus intenciones. O sea, hazlo de una forma voluntaria. Entonces Él no quiere que nada compita con Él. Entonces la pregunta sería, ¿realmente estamos colocando a Dios en primer lugar? Iglesia, usted y yo somos parte del pueblo y debemos hacer algo. Cuando pensamos en el edificio, que somos nosotros, mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2. Aunque, bueno, me acordé de algo que quería decir en el versículo 12, pero me acordé ya muy tarde. Pedro, ¿dónde está Pedrito? 1 de Pedro, capítulo 2. ¿Dónde está? Dice, acercaos a él, piedra viva desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, todos somos responsables de ser ese edificio edificado para la gloria de Dios. Cada uno de nosotros tiene que hacer su parte en actuar, sin colocar a Dios ni en segundo, ni en tercero, ni en cuarto lugar. Dios tiene que estar siempre en primer lugar. Hermano, mientras Dios, y déjeme decirle algo, en base a lo que dice este pasaje, y no solo en el pasaje, sino también aún en el contexto de toda la palabra. Hermano querido, mientras Dios no sea el primero en tu vida, nada de lo que hagas tendrá fruto. Apréndaselo. Mientras Dios no sea el primero en su vida, nada de lo que haga tendrá fruto. Puedes trabajar muy duro, pero los resultados no se van a ver. No se van a ver. El dinero te va a desaparecer así como te llegue, como usted ha tratado usted de agarrar agua en la mano. Todo lo que hagas, quizás el mundo te puede hacer creer que estás siendo muy bendecido, o tu engañoso corazón está siendo muy bendecido, pero Dios te va a contestar lo que Jesús le contestó a este hombre. Hoy viene a pedir tu alma y todo eso. ¿O dónde quedarás? ¿Sabe? El mundo, si Dios es primero, el mundo no lo aprueba, pero Dios sí lo aprueba. Y según el mundo, cuando el mundo es primero, el mundo sí lo aprueba, pero Dios no lo aprueba. Hermano, Dios no merece el segundo lugar, porque Él es el primero. Él siempre es el primero. Él quiere el primer lugar. Él quiere la parte principal de tu corazón. Él quiere que lo ames con toda tu fuerza, con toda tu alma. Por eso Él te amó primero, para que tú lo pudieras amar. Esa es la enseñanza que podemos sacar de este libro. Y una más, o de este capítulo. Por favor, no te escudes en las dificultades. Y ponte a las manos a la obra.
No esperes que las dificultades cambien. Cambia tu actitud. Y su presencia estará contigo. Dios quiera que haya un despertar. Y que la palabra del Señor no caiga en saco roto, sino que caiga en tierra fértil. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Yo quiero que pueda meditar en dos cosas en esta mañana. ¿Está oyendo usted la voz de Dios? Jesús dijo en su palabra, sus ovejas oyen su voz. ¿Estás tú oyendo la voz de Dios? ¿Puedes tú analizar tu vida e identificar si quizás estás en esa piscina lenta o en ese río lento? Si ese es tu caso, dile, Señor, despierta. Que mi actitud cambie, Señor. Padre, nuestra oración en esta mañana es que podamos oír tu voz. Que con claridad, Señor, podamos escucharte. Que con claridad, Señor, que nuestros oídos sean abiertos a tu palabra. Señor, si nos estamos queriendo refugiar en las dificultades para no responsabilizarnos a lo que sabemos que tenemos que hacer. Este pueblo sabía que era su responsabilidad. Señor, que hoy tú despiertes nuestro espíritu, que nuestra actitud cambie y entremos en acción. Señor, hay mucha responsabilidad como hijos tuyos, a nivel personal contigo y a nivel colectivo contigo. Señor, que tu espíritu nos despierte a actuar. Parece alguien que no te conoce como Salvador, como Señor. Señor, si hay alguien que está muerto en sus delitos y pecados, que cree que su justicia es suficiente, Señor, que cree que no te necesita para encontrar salvación, mi oración es para que tu Espíritu Santo hoy convenza su vida y que la venda de sus ojos, quizás de la religiosidad, de su propia justicia, caiga de ellos y ellos puedan llegar hoy rendidos a tus pies. Que tú pongas el querer en ellos hoy. Que tú pongas el creer, la fe, para que puedan creer en ti y llegue la salvación a sus vidas. Padre, haz la obra. Señor, y que tu palabra predicada, Señor, pueda cumplir ese propósito. Señor, de salvación al que cree, o de condenación al que no cree. Padre, gracias. Gracias, eterno Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Padre,